Queremos darles a todos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de prácticas donde compartimos con ustedes las técnicas que el conocimiento gnóstico nos entrega para que cada uno de nosotros podamos realmente experimentar, vivenciar en forma directa por nosotros mismos la verdad y la trascendencia de este conocimiento. La gnosis no es un conocimiento de tipo meramente teórico, es un conocimiento meramente práctico. La gnosis nos da una información que nos sirve como base, pero cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo dentro de sí mismo y tiene que dedicarse a practicar para poder realmente experimentar en forma directa las realidades, las verdades que la gnosis nos enseña. Todo aquel que practica, sin lugar a dudas, comprueba, sin lugar a dudas, experimenta. Eso podemos desde este lugar sugerirles, practiquen, busquen la experiencia, busquen la vivencia, porque es lo que realmente nos va a conectar con lo real, con lo verdadero. En el día de hoy, y en consonancia con lo que es el tema que desarrollamos el día lunes, vamos a hablar acerca de lo que son esos misterios. Hablábamos de las antiguas escuelas de misterios que existieron durante todos los tiempos y hoy compartiremos con ustedes una práctica que nos pone en contacto directo con esos misterios. Hablaremos sobre lo que es el viaje astral, sobre lo que es la posibilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de poder salirnos de nuestro cuerpo, lo cual hacemos todas las noches sin darnos cuenta. Ahora vamos a explicar eso. Y poder tener una experiencia consciente en ese mundo astral, en ese mundo de los sueños o en ese mundo de la quinta dimensión. Estamos hablando de que existe, además de este mundo físico en el cual todos vivimos, nos movemos y tenemos este cuerpo físico, existe otro mundo, otra dimensión, un nuevo mundo, poco conocido, la verdad, por todos nosotros. Pero realmente está allí para que cada uno de nosotros pueda descubrirlo. Todos tenemos contacto con él todas las noches, pero lo hacemos de una forma prácticamente inconsciente y le llamamos a esas experiencias sueños. Pero la realidad es que estamos en una nueva dimensión, o más bien, en una dimensión distinta, en un universo paralelo a este mundo que todos conocemos. Esto no es nuevo, esto no es algo que la gnosis trae como una novedad. Esto se conoció desde todos los tiempos, en todas las auténticas tradiciones y en todas las auténticas escuelas de misterios. En el cristianismo, por ejemplo, se nos habla de el reino de los cielos. Y se nos dice incluso que no hay un solo cielo, sino que hay muchos cielos. Incluso cuando oramos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, en plural. El Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, nos habla de que existen 9 cielos, así como existen 9 infiernos, conocidos también como los 9 círculos dantescos. Pero existen también 9 cielos. Incluso en la Biblia, en Corintios 2, capítulo 12, vamos a encontrar un versículo que nos dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo, indicándonos que el tercer cielo es el que está después del primero
del segundo y que probablemente hay más. Y así lo es. Los antiguos cabalistas hebreos, del cual el cristianismo forma parte, el cristianismo viene de las raíces hebreas, judías, y la cábala es una ciencia propia del judaísmo. Se nos habla acerca del árbol de la vida citado por el Génesis, y ese árbol de la vida es esa imagen que estamos viendo allí en pantalla, donde se ven representados los 10 sefirotes, o las 10 sefiras, o las 10 esferas, que no es otra cosa más que los 10 reinos, o las 10 dimensiones. Dimensiones que están más allá de este mundo físico. Nosotros vivimos o tenemos esta vida en Malkut, que es, fíjense, el número 10, el que está abajo de todos. Pero eso es apenas una de las esferas, porque existen otras esferas, otras dimensiones por encima de Malkut, que son esos cielos, como decíamos. Esos 9 cielos. Los mayas nos hablan de 13 cielos, lo cual es también una realidad, porque son 9 cielos, pero existen también otras regiones por encima de ellos. Bueno, y así podríamos citar las distintas culturas que nos hablan acerca de estas distintas dimensiones que existen. La misma ciencia, ya desde la misma teoría de la relatividad, se nos menciona la existencia de una cuarta dimensión que es el tiempo. Y Albert Einstein daba a entender de que existían o de que podían existir otras dimensiones más allá de esa cuarta dimensión. La teoría de cuerdas, por ejemplo, que también es una teoría dentro de la física cuántica, nos habla justamente de 13 dimensiones. En el hinduismo se nos enseña o se le enseña a las personas de que el mundo que nosotros vemos, eso que nosotros percibimos como la realidad, no es más que una ilusión, no es más que una apariencia de la realidad, es un aspecto de la realidad, pero no es la realidad, es solamente una parte, apenas podríamos decir la cáscara, la costra, la parte, la capa superior de algo que es mucho más profundo. De todas estas dimensiones, de todos estos cielos, nosotros vamos a hablar acerca de esa quinta dimensión, aquello que está más allá del tiempo que citaba ese gran científico que fue Albert Einstein. Esa quinta dimensión se la conoce como el mundo astral, se la conoce como el mundo de la eternidad, o también el mundo de los vivos y de los muertos. Porque cada uno de nosotros, cada vez que nos vamos a acostar, que nos vamos a dormir, sin darnos cuenta, nos separamos de nuestro cuerpo físico. Eso es un proceso totalmente natural que hacemos todos en la noche y nos vamos a ese mundo. Los vivos van a visitar ese mundo, donde están también aquellas personas que les ha tocado dejar el mundo, este mundo físico. Todos nos encontramos allí, en ese mundo, en el mundo astral, el mundo de los vivos y de los muertos. Ese mundo tiene una serie de características que la hacen muy distinta, la hacen muy parecida, pero también con ciertas particularidades diferentes a las de este mundo. Por ejemplo, el hecho de que allí podemos flotar, podemos volar, podemos levitar, porque la ley de gravitación, la ley de gravedad, no está con la misma fuerza y existe hasta una propia ley de gravitación. Pero existen varias características
que por ahí no es el objetivo de este pequeño espacio en el cual lo que queremos es simplemente entregarles una práctica para que ustedes puedan realmente comprobar esto que estamos diciendo. Porque como dijimos, la información nos sirve como una base, pero lo que realmente nos sirve es que nosotros podamos comprobar, experimentar y vivenciar en forma directa esto que estamos hablando. ¿Cómo es que se produce ese paso de la tercera a la quinta dimensión? Cada vez que nosotros nos acostamos, nos vamos a dormir, por decirlo de alguna manera, empezamos a relajarnos, empezamos a adormecernos y la psiquis, nuestra psiquis, empieza a proyectar de una manera bastante acelerada, bastante rápida, una serie de imágenes a nuestra mente. Es una especie de bombardeo que hace nuestra psiquis, ¿sí?, en nuestra mente, con toda clase de imágenes a veces bastante incoherentes, bastante poco lógicas, pero es una liberación que produce el mismo subconsciente en esos momentos, y a través de ese bombardeo, ¿sí?, produce una gran distracción y la persona queda completamente inconsciente. Esto Freud lo llamaba sueños fronterizos, porque eran precisamente imágenes que delimitaban las fronteras entre el estado de vigilia, es decir, el estado en el que estamos despiertos, y el estado de los sueños. El estado de los sueños. Luego de ese bombardeo que hace la psiquis, nosotros quedamos prácticamente al mando del subconsciente, al mando del inconsciente. Y se produce en nosotros, de una forma natural, como lo decíamos, algo que se llama el desdoblamiento astral. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nuestro cuerpo físico queda reposando en nuestra cama, descansando, pero nuestra conciencia, nuestra alma, eso que llevamos dentro de cada uno de nosotros, que podemos darle el nombre que queramos, se separa del cuerpo físico, se sale del cuerpo físico, pero utilizando otro vehículo, porque nuestra alma, en realidad, utiliza nuestro vehículo físico, nuestro cuerpo físico. Nosotros no somos el cuerpo. Nosotros somos, podríamos decir, un alma o una chispa de alma, porque el alma es algo más grande todavía, pero una chispa de alma, ¿sí?, que tiene un cuerpo físico, pero no es solamente un cuerpo físico el que tiene otros cuerpos también. Entonces, deja su cuerpo físico y utiliza otro cuerpo para moverse ya en el mundo astral. Y por eso se sale del cuerpo físico usando ese otro vehículo que es el denominado cuerpo astral por los grandes esoteristas, por los grandes esoteristas que podríamos decir que en el siglo XVIII, siglo XIX nos hablaron bastante acerca de esto. Ese proceso de desdoblamiento es totalmente natural, lo hacemos todas las noches y lo hacemos totalmente inconscientes. Incluso hay momentos, todos lo debemos haber tenido en algún momento de nuestra vida, en el que sentimos que nos estamos durmiendo y de repente sentimos que nos caemos, ¿sí?, que nos caemos de un lugar y de golpe nos levantamos, es decir, de golpe nos despertamos de repente, ¿sí? Y eso sucede
muchas veces en el mismo momento que nosotros nos estamos durmiendo. Y uno tiene la sensación, es una sensación muy real de caída. Y esa sensación es tan real porque es real, porque nosotros realmente nos caemos. Pero claro, no nos caemos físicamente, sino que en ese momento nosotros estamos despegándonos, ¿sí?, muy lentamente, muy naturalmente, y hay algún tipo de perturbación en el ambiente que lo que hace es interrumpir ese proceso y nosotros de golpe volvemos a nuestro cuerpo físico y como estamos, disculpen, y como estamos un poco elevados, ¿sí?, tenemos esa sensación de caída. Bueno, este es el proceso natural que todos realizamos en la noche. Y de esa forma nos movemos en una dimensión completamente diferente a la del cuerpo, a esta dimensión física. Y allí tenemos nosotros lo que son nuestros sueños, mezclado con proyecciones propias del inconsciente también, porque en ese mundo nosotros andamos totalmente inconscientes, totalmente dormidos, ¿sí?, solamente conectados por una especie de cordón llamado el cordón de plata, o como los budistas también lo llamaban o lo llaman, el cordón de Antakarana. El Antakarana, que es el cordón de plata que une todos nuestros cuerpos. Bueno, pero sin ánimos de hacer demasiado largo esto, queremos compartir, como decíamos, con ustedes una práctica y para eso hemos hecho esta introducción. El objetivo es que ustedes puedan realmente viajar conscientemente en cuerpo astral, dirigirse a un lugar en específico de forma consciente y poder ir a ese lugar. Para eso, la Gnosis nos enseña una técnica muy sencilla, una técnica en la cual necesitamos vocalizar un mantra que es el mantra Faraón. ¿Qué es un mantra? Bueno, un mantra es una palabra o una combinación fonética que tiene una repercusión física y esotérica o física e interna. ¿En qué consiste esta práctica? Bueno, uno se va a acostar normalmente como lo hacemos todas las noches, ¿sí?, pero nos vamos a colocar en la posición, ¿sí?, que estamos viendo allí en la imagen. Acostados sobre nuestro colchón sin las zapatillas que vemos ahí, ¿sí?, normal como yéndonos a dormir, con las rodillas levantadas y la planta de los pies apoyados sobre el colchón y las manos al costado del cuerpo. En esa posición podemos hacer algunos ejercicios de respiración para irnos relajando. El objetivo es que nuestro cuerpo se vaya relajando, que relajemos los músculos, ¿sí?, y que vayamos tratando de adormecernos. Pero, mientras tanto, tenemos que ir vocalizando o mantralizando este mantra que es Faraón. Y lo vamos a separar en 3 mantras: el mantra Fa, el mantra Ra y el mantra On. ¿Sí? Este mantra, si tenemos la posibilidad de hacerlo vocalmente, lo hacemos vocalmente. Y si no, lo hacemos simplemente mentalmente. ¿Sí? ¿Cómo vocalizamos este mantra? Bueno, inhalamos Fa, hasta exhalar todo el aire con la A. Volvemos a inhalar. Podemos alargar un poquito más la R todavía. Y después volvemos a inhalar. Hasta exhalar todo el aire. Una vez que terminamos, volvemos a repetir
el mantra. Fa, ra, on. Y volvemos a repetirlo. Fa, ra, on. Y volvemos a repetirlo. Lo repetimos en la medida que nos vamos adormeciendo, Pero a esto vamos a sumarle algo muy importante, que mientras vamos haciendo todo eso, tenemos nosotros que tratar de imaginar, con los ojos cerrados siempre, ya adormeciéndonos, imaginar las pirámides de Egipto. Vamos a tratar de imaginar vivamente, como si estuviésemos allí, esas pirámides maravillosas. Mientras hacemos el mantra y mientras nos vamos adormeciendo. El mantra lo podemos ir haciendo cada vez más suave, y después pasar a hacerlo mentalmente, ¿sí? En la medida que nos vamos adormeciendo. Naturalmente uno va entrando en esa necesidad ya de hacerlo mentalmente porque se va como durmiendo lógicamente, ¿no? Nos vamos adormeciendo. Pero tratar de estar concentrados en esa imagen de las pirámides de Egipto. Bueno, esta es la práctica en sí. No es una práctica complicada, es muy sencilla. Es importante que todos no la practiquen una sola vez, porque para tener resultados hay que tener una continuidad. No esperemos resultados en la primera vez. Ojalá que los tengan, y es posible que algunos los tengan en la primera vez, pero puede ser que a otros les lleve una semana, a otros les lleve un mes y a otros les lleve quizás un poco más. Lo importante es practicar, y quien practica, como les dijimos, comprueba. Bueno, lo dejamos allí para que cada quien viva su experiencia, y los que quieran también pueden dejarnos sus comentarios, sus consultas, sus preguntas en este mismo video después de hacer las prácticas, ¿sí? A las cuales, bueno, podremos irles dando respuesta también, con mucho gusto. Teníamos una pregunta. Hasta aquí la práctica, hasta aquí el ejercicio de hoy, pero nos había quedado una pregunta por responder, es decir, una pregunta que nos hicieron en los comentarios del video anterior de la conferencia Escuela de Misterios. Vamos a leerla y vamos a responder con gusto la pregunta. Espérenos un segundito que vamos a buscarla. Bueno, la pregunta es: los que podemos ver a los muertos, ¿por qué nos pasa eso? Bueno, aunque a algunos pueda parecerle extraño, hay personas que tienen cierta sensibilidad y pueden percibir, sentir alguna presencia. Es más, toda persona o todas las personas pueden en algún momento de su vida haber sentido algo de ese tipo. Que hay alguien, que hay una presencia. Hay personas que hasta se le erizan sus vellos, digámoslo así, o dicho más en criollo, se nos pone la piel de gallina, ¿sí? Se nos paran los pelos porque percibimos, o la persona percibe algo, hasta siente un temor y no sabe por qué, porque no tiene ninguna lógica, ¿sí? Está normal, ¿sí? Pero algo percibe. Bueno, esto como algo que muchas personas pueden tenerlo, quizás no todas, pero algunas personas sí pueden haber percibido eso.
Y hay otras personas que tienen mayor capacidad de percepción y hasta pueden sentirlo con mucha frecuencia, y otros hasta llegar a tener la capacidad de ver algo que está más allá de lo que vemos el resto, de lo que percibimos físicamente el resto. ¿Por qué se sucede eso? Bueno, nosotros decíamos en la conferencia justamente del día del lunes que existen dentro de cada uno de nosotros una serie de facultades, de capacidades que todos tenemos, pero que las tenemos en un estado adormecidas, en un estado latente. La Gnosis nos enseña que cada uno de nosotros es un ser no logrado, es decir, es un ser que todavía no se ha desarrollado plenamente. Pero algunas personas, por distintas razones que no citaremos en este momento para no hacer esto muy largo, pueden traer de otras vidas o pueden desarrollar en esta vida ciertas capacidades. Y a través de esas capacidades poder hacer esto, es decir, ver lo que otros no ven, percibir lo que otros no perciben. Lo cual no significa que no exista. Bueno, claro, salvo que se trate de un caso de esquizofrenia. Y hacemos la aclaración porque eso también existe. Una persona en un estado de esquizofrenia, con algún brote psicótico, puede ver cosas que no son reales. O más bien, que no es que no sean reales, son cosas reales porque son cosas que él proyecta desde su propia psiquis. Y tienen cierto grado de realidad, pero por lo que esa persona tiene en su psiquis. Pero no sería la realidad que todos podríamos percibir. Pero si hay cosas que existen, si hay cosas que existen y no podemos ver, pero si despertásemos esas capacidades, todos podríamos verlas. Y es por eso que algunas personas que por alguna razón han despertado esas capacidades pueden percibirlas y probablemente traen eso de otras existencias. Y en esta existencia, como no recuerdan su vida pasada, que es lo normal o lo que a la mayoría le sucede, no pueden saber por qué tienen eso. Pero toda persona tiene la capacidad de desarrollar lo que es la videncia y lo que es la clarividencia y lo que está por encima de eso, que es la polividencia. Todos tenemos esa capacidad, solamente que hay que trabajar para poder desarrollar ese tipo de facultades, ese tipo de capacidades. La Gnosis nos enseña, nos orienta en este sentido, pero no es tampoco lo que se busca como un objetivo dentro de la Gnosis. La Gnosis nos dice que incluso eso llega por añadidura, como lo dice el mismo Cristo. Pero sí es necesario, sí es importante que todos en el trayecto de nuestro camino interior podamos ir desarrollando aquellas capacidades que nos permiten comprobar la realidad que hay más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Y eso es muy importante, muy importante. Bueno, habiéndose cumplido ya los 30 minutos que normalmente tenemos en estas sesiones de prácticas, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido y que principalmente puedan ponerlo en práctica para poder escucharlos también en los comentarios sobre aquellos que ustedes consideren que puedan compartirnos en relación a esto. Muy buenas noches a todos y estamos en cualquier momento nuevamente en contacto. Buenas noches.